Entonces, vuelvo a comenzar, que me llamo Ayana Ajá, y soy profesora y soy también traductora e intérprete español-inglés. Y perfecto. llevo mucho tiempo en este campo, más de 20 años. Más de 20 años, wow. Ujú. Y háblanos un poco más de tu amor por los idiomas. ¿Y Bueno, cuántos ujú. idiomas hablas, Ayana? Bueno, sí hablo español, inglés, francés, pero la verdad es que no uso mucho mi francés, solo para leer y hablar de vez en cuando con unos amigos, pero de verdad necesito hacer mucho más. Creo que me debo un viaje a Martinica o a Guadalupe para pasar un tiempo y fortalecer este idioma. Pero sí está ahí, por si las moscas, por si acaso, ahí está mi francés. Porque sí estudié a nivel de universidad en literatura francesa. Pero en este momento sí trabajo de forma profesional con español de intérprete y también trabajo en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y allá trabajo en un proyecto muy interesante que es para luchar contra el trabajo infantil, que es un flagelo en el mundo y hay más de 8 millones de niños en esta situación bien peligrosa, ¿no? En trabajo infantil. Entonces es un proyecto muy interesante que busca medidas y soluciones a enfrentar este problema. Es una tragedia realmente. Y has mencionado que estudiaste los idiomas, porque no Ah, solamente sí, español, pero has estudiado también el francés así en la es. universidad. Ujú. Pero, Sí, ¿qué había iniciado este amor que tienes por los idiomas? yo creo que empezó así porque me fue bien en el colegio. ¿Qué más te puedo decir? No me fue muy bien en matemáticas, ni en ciencias, ni en la física, ni en la química, pero en los idiomas sí, fíjate. Entonces ahí creo que como que puse más empeño y estudié un poco más para sacar buenas notas y todo. Y al graduarme del quinto año, el año de CXC en este país, pues decidí, ¿sabes qué, Ana? Voy a seguir adelante con los idiomas a nivel de literatura, pero igual los idiomas español, francés. Y pues al graduarme de la secundaria decidí, ¿sabes qué? Quiero seguir así. Y siempre me quedé con este amor, con esta pasión por los idiomas y seguí en la universidad. Y allá pues, no estudié aquí, estudié en los Estados Unidos, en California. Y en esa universidad tenía un campus muy mezclado de gente de Vietnam, de Corea, de distintas partes del mundo y muchos mexicanos. Entonces ahí me quedé con un grupo de mexicanos y siempre hablando con ellos. Dice, ah, sí, eso se dice y eso no sé cómo se dice en tu país. Porque Ajá, México tiene un español un poco distinto de todo el mundo. En todo el mundo hispanoparlante dicen piscina, ¿no? Una sí. piscina donde la Una persona piscina, puede sí. nadar. No. En México es alberca, Sí, fíjate, lo he ¿cierto? leído antes Ujú. en Entonces material ya es un de México. español muy adecuado a la nación mexicana, que hoy están de independencia. Y Hoy es el día. si tienes que hablar de tu preferencia en términos de acentos, ¿el acento mexicano es tu acento preferido o De hecho, no no tengo importa? un acento, mi acento preferido es uno comprensible. Pues claro, Es, como intérprete, sí, sí, pero preferido serían los mexicanos, el acento mexicano, colombiano, colombiano. Mm. español, hasta cierto grado, depende de la persona española que está hablando, pero cubano depende y chileno depende. Si es una persona con experiencia frente a un micrófono en una conferencia, sí. O Pa- sea, Para mí, ciegamente puedo decirte que sí, pero si es una persona sin experiencia, oh, Andrew, no, ese es otro mundo. el acento cubano sí es difícil, es un poco Sí, difícil para mí. sí, Depende de la persona, claro. Algunas depende de la personas persona. Y hablan un poco más claro, sí. si no saben adecuar el lenguaje para un público que no es cubano, Sí. ¿m? Porque comen un poco las palabras, lo pronuncian al final, entonces uno queda como que, ¿qué fue eso? Es un poco difícil.
normalmente las personas no dicen pero me gusta también el acento de Argentina, el acento argentino. Me Claro, parece, sí, depende de la ujú, persona hablando también, pero me parece claro, muy claro porque suena es claro, un poco como es claro, italiano y las es claro. personas hablan un Y eso la poco, gente de Uruguay también, que hablan así. Uruguay, el sí, sur de Perú, que hablan también así con el voz, como, y ajá, vos que habléis, pero se entiende. Esa es la cosa, que no es como el acento chileno. Y los chilenos lo saben, porque saben que comen las palabras ajá. y usan mucha jerga también. Y los argentinos alargan un poco las palabras, que me parece Ujú. más entendible, ¿no? Sí, Sí, de exactamente. verdad se entiende. Entonces, como uno preferido no tengo, pero sí tengo mis preferencias. ¿Has, Yo has sé. tenido, has tenido como una experiencia interpretando donde había como una dificultad de entender el hablante, la persona hablando Sí, durante sí, la... claro que sí. Sí. Y por eso yo aconsejo a mis estudiantes, mis alumnos, como tú bien sabes, bien lo sabes, que hay que trabajar en equipo, porque uno a veces enfrenta dificultades. Yo no sé todo, no soy una doña sabelo todo. Sí. Entonces yo, a mi compañera, yo siempre les digo, sí, a ver, ya, ahora te toca a ti, ya pues adelante, ya dame un minuto, necesito un descanso, ya. Y me parece una profesión tan interesante, pero ¿has visto aumento en el interés para la interpretación, para estudiar la interpretación acá en Trinidad y Tobago? ¿O todavía es algo que las personas quizás ellos no saben muchas cosas de esta profesión? Mm, ¿O hay un yo, interés? yo creo que hay interés en el idioma español. En cuanto a interpretación como profesión, no sé, bueno, basándome en mi experiencia con ustedes, con nuestra clase en la universidad, puedo decir que sí, porque hay clase este año. No fue así hace un año. En la profesión yo veo que hay interés, pero más bien hay interés en aprender español porque ya tenemos una población que está creciendo cada vez más, pero con gente, con nuestros vecinos de Venezuela, que no es nada nuevo tampoco. Eres joven, pero no sé si te acuerdas, hace años eso fue normal, porque nosotros de niños íbamos de vacaciones allá, a Venezuela. Ah, sí, Pasábamos vacaciones allá comprando me chocolate, encantaría. cosas, sí, ajá, muchas cosas lindas y regresando acá, de vacaciones, ay, lo pasé súper allá en Margarita, en Caracas, lo que sea, en Valencia, pero ya las cosas, como siempre, hay un constante y la migración está aquí de nuevo. No es nada nuevo, ¿ya? No más que la razón es diferente, porque ahora sí hay una crisis. Y ya están llegando muchos de manera legal y muchos otros no. Pero lo bueno es que el gobierno ya tiene ¿cómo se llama? El permiso del ministro, que esta tarjeta le da mucha dignidad y le da el derecho de buscar trabajo con el mismo salario de los trinitarios, de los trinibaguenses aquí. Eso es lo Sí. bueno. Pues, entonces, sí, hay un interés, hay un aumento y la gente como que quiere acercarse más al mundo latino. Pero tengo que mencionar, Ayana, que no soy tan joven como piensas. Y sí, Eres recuerdo, joven y punto final. Ya pues, ya. recuerdo, Basta, Andrew, ya. recuerdo No la te época esmeres en de cambiar viajes a mi Venezuela. opinión. A ver, ¿qué? Recuerdo la época de viajes a Venezuela, como de turistas a Venezuela. Recuerdo, nunca he ido, pero sí recuerdo esta época. No te dije que eras bebé, te dije joven, que es muy distinto. Pero está bien, anotado, está bien, ¿Y, está bien. y qué piensas, Ayana, de la interacción entre los trinitarios y los venezolanos cuando ellos están en Trinidad y Tobago? Creo que las personas aceptan la cultura venezolana y la gente venezolana acá en Trinidad y Tobago. Bueno, yo creo que sí,
conozco a una en particular, se llama Mari. Ella trabaja aquí, tiene su familia, su esposo, su niña, y también hace tequeños muy ricos. Ella vive en Saint James. Y de vez en cuando ella me cuenta cosas, ¿no? Entonces, basándome en lo que ella me ha contado y todo, puedo decir que sí, pero también que no. Cosas que yo he visto en televisión, que mis amigos me comentan. Y creo que es por, no sé, a veces ignorancia, a veces miedo. La gente, cuando tú ves algo nuevo y lo aceptas o lo temes. Lo temes porque no entiendes, porque no has tomado el tiempo de conocer, de averiguar, de preguntar. Entonces, ahora tenemos una situación donde hay comunidad venezolana, sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trato? Muchos se han quejado. Yo he asistido a grupos, charlas, donde me contrataron de intérprete y asisten los cubanos, asisten los venezolanos y se quejan mucho. Y se quejan de las humillaciones que pasan, de los sueldos, que muchas veces es la mitad de lo que ganan la gente de aquí. Entonces yo creo que hay como es una doble fila, que por un lado, los venezolanos reciben buen trato aquí, se integran en la comunidad, forman parte de muchas familias o muchos negocios, porque la gente conoce en la esquina hay la señora que vende arepa y en este lado hay el señor que tiene el queso blanco de Venezuela. Entonces ya tienen como esta asimilación cultural. Pero por otro lado, tienen pues las cosas tristes, ¿no? De muertes y de abusos y todo. Entonces yo creo que a la medida que vayamos entendiendo más, aceptando más, porque somos isla arcoíris, ¿sí o no? Sí lo somos. Sí, ¿Ya? exactamente. Tu conocimiento, tu experiencia como la mía, como la de mi madre, de mi sobrina, es así. Tenemos familias mixtas. Podemos decir con confianza, mira, es que mi abuelo nació en tal parte. En mi caso, mi abuelo nació en Venezuela, de apellido Vargas. Entonces, tenemos ya esta parte, esta sangre, que ya es mezclada. Ya tenemos sangre del hemisferio. ¿Viste? Entonces yo creo que por un lado sí, por un lado no, pero creo que sí está cambiando y de forma positiva. ¿Y cuáles son algunas de las cosas similares, pero también las diferencias que has visto dentro de la cultura de Trinidad y Tobago en comparación con la cultura de Venezuela? Y la cultura no solamente de Venezuela, pero las culturas de la región, las culturas latinas. Bueno, culturas, diferencias. Siempre hay diferencias, ¿no? Pero en la gastronomía, pero empezamos desde ahí, que es diferente, que ya la base es de maíz, pero nosotros también, pero eso también es por la mezcla de culturas de venezolanos que llegaron aquí hace años y se quedaron ya en el sur del país. Pero esa es una cosa, el idioma, pero creo que hay muchas cosas en común, como el trato, el clima. Muchos dicen que le encantan Trinidad y Tobago por el clima, por muchas cosas similares que ven por todos lados, los árboles y todo. Pero yo creo que es un trato también humano, que se sienten en casa cuando están aquí. Muchos me han comentado eso. Sí, pero el idioma sí es una barrera en el principio, pero uno puede trabajar en eso. Ya hay clases, hay grupos, eso se puede solucionar fácilmente. Wow, muy interesante. He trabajado un poco con la Cruz Roja y he visto algunas de las cosas que los venezolanos tienen que pasar durante su estancia acá en este país, y sí, de vez en cuando sí es muy duro. Sí. Y yo creo que a veces también, y dependiendo de los venezolanos que sí llegan aquí, a veces no tienen información, llegan aquí engañados porque la gente miente y pues dice que no, vas a trabajar en el restaurante, vas a trabajar en tal cosa, y no es así.
Llegan aquí y se dan cuenta que no es así. Le quitan pasaporte, le quitan documentos y ya pasan por un infierno. Pero creo que esto está cambiando. Lo bueno es que los ministerios ahora, Seguridad Nacional, Inmigración, ¿quién más falta? Alguien. Creo que Protección Social, que ya tienen su página en Facebook y uno puede escribir allá y pueden escribir en español. La persona no sabe hablar inglés y allá conseguir información. Con programas como el tuyo, aquí con Kina, que difunden información, porque muchas veces la gente se engaña o se dejan engañar porque no saben mejor, no tienen otra fuente de información y pues llegan a alguien, mira, tú dame 2,000 tití, yo te ayudo con todo tu documento, todo tu papeles. Tú y yo sabemos muy bien, eso no va a funcionar. ¿Qué quieres decir a las personas que están empezando su aprendizaje de idiomas, su aprendizaje de español en particular, pero cualquier idioma? Ajá. ¿Qué consejo tienes para estas personas? Consejos fáciles. Mira, el mundo ya siempre ha cambiado, está cambiando y siempre seguirá cambiando, ¿no? Entonces hay que seguir ahí adelante con este ritmo. Hay que ir donde la gente hable el idioma. Eso primero. Si uno no puede, entonces hay que usar lo que tienes a mano. Hay que usar internet, programas, podcasts, lo que sea, para fortalecer tu idioma y seguir adelante siempre, ¿ya? No te eche para atrás, porque sí se puede, y si yo puedo hacerlo, si tú puedes hacerlo, todo el mundo lo puede hacer, porque es cuestión de dedicar el tiempo, porque ya tienen el amor aquí, ya tienen la pasión. Entonces, a ver, ¿cómo voy a consolidar y fortalecer este idioma? Voy a leer más, escuchar más, conseguir un grupo de personas que hablan el idioma, que te pueden enseñar, te pueden ayudar. Mira, es que así es la estructura, así se dice, y pasa un tiempo. Toma un viaje. La vida es corta. Ya vale la pena conocer al vecino al lado. ¿Qué están diciendo y comiendo allá en Colombia? A ver, voy a ver. Un viajecito de un par de días, ¿ya? O un viaje a Costa Rica, a Perú, lo que sea, para ver qué hace el vecino allá. Y también unirte a un curso donde ya puedes seguir aprendiendo en tu país o allá si quieres. Entonces, ese es el consejo. Seguir adelante con el aprendizaje. Vas a crear también nuevas amistades, que yo hasta hoy en día tengo mis amigos en Perú, en México, claro, donde estudié en Guadalajara, y pues por todos lados, ¿ya? Siempre van a conseguir más amistades, más conocimiento y ¿sabes qué? Más tolerancia. Para más contenido, favor de suscribirse.